Buenos días, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos todos hoy viernes 29 de noviembre de 2024 a la jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, episodio número 675 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a ver un contexto, un seguimiento cronológico muy general y algunas reflexiones sobre lo que ha sido la presión terrorista, narcoterrorista de las FARC, el EPL, el ELN, el Clan del Golfo, los mal llamados paramilitares y otros grupos delictivos contra el pintoresco municipio de Briceño, Antioquia, ubicado en la zona del Bajo Cauca o centro norte del departamento de Antioquia, en límites con el departamento de Córdoba y muy cerca a la salida hacia el Océano Atlántico. Es un municipio que está enclavado sobre el valle que forma el Bajo Cauca, el río Cauca, cuando ya se acerca a unirse al Magdalena y que tiene cordillera occidental al occidente y central al oriente. Y tiene también una riqueza hídrica importante, riqueza minera alrededor, agricultura, ganadería, y por esa razón ha sido tomado como un epicentro muy importante para la presión de los grupos terroristas y la acción contra los habitantes de la zona. De este punto de vista, podemos identificar que los habitantes específicamente del municipio de Briceño han padecido esta presión psicológica, física, económica, moral y de ausencia de políticas de gobierno claras para una región que podría ser muy próspera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál es la importancia geoestratégica del pintoresco municipio de Briceño, departamento de Antioquia? Actualmente epicentro geopolítico de narcotráfico de los carteles, incluidas las FARC. Sí, desafortunadamente, comencemos por lo último que usted dice. Se, se convirtió en un epicentro de violencia por varios carteles de drogas, incluido las FARC, que desde luego lo han tenido esa presencia durante muchos años. Y es que vemos en el mapa de la izquierda, el puntero, que el departamento de Antioquia está ubicado en la parte noroccidental de Colombia, que su extensión geográfica es muy importante, que es un departamento que articula la región pacífica con la región andina y la región caribe en un solo bloque. Aquí en este tapón que se forma para salir precisamente al tapón del Darién y al Golfo del Darién, que este departamento es el más pujante, su capital Medellín, que está en el centro sur del departamento, es la segunda ciudad más importante de Colombia después de la capital, que tiene unas zonas muy ricas en minería, en agricultura, en ganadería, en producción hidroeléctrica, producción panelera, producción cafetera, y eso ya hace que el departamento de Antioquia haya estado en la mira siempre de muchos delincuentes de cuello blanco y de los otros, con fusil y sin fusil. Eh, Inclusive el señor Petro se le ocurre la genialísima idea de quitarle cercenar una parte del territorio y crear otro departamento para hacer politiquería, y es uno de los debates que está pendientes. Pero para desgracia de los antioqueños, como tiene dos cordilleras y dos ríos importantes, el Magdalena y el Cauca, por no contar los otros, ¿no? El San Juan y los demás ríos que bañan esta geografía tan importante, ha sido epicentro de diferentes grupos criminales. Y ya al mirar específicamente el municipio de Briceño, pues está ubicado aquí en el centro norte, en la zona que se llama el Bajo Cauca, y se llama Bajo Cauca porque es que el río Cauca cruza por su territorio, por el occidente de Briceño, y la convierte en una zona que está ubicada sobre la cordillera central, pero que no es sino cruzar el río hacia el occidente y está en la cordillera occidental. Está metido en una garganta prácticamente ese río.
Allí hay una importante infraestructura de la represa hidroeléctrica de de Ituango, ya que precisamente al cruzar el río hacia el occidente, el límite inmediato es el municipio de Ituango, que llega directamente al famoso nudo del Paramillo y al corregimiento de Santa Rita, de larga data conocido por la presencia de los terroristas de las FARC y los narcotraficantes y otros grupos criminales, el EPL, etcétera. Entonces, con toda esa importancia geoestratégica y además por ser punto de paso de unión de las dos cordilleras occidental y central, y estar muy cerca a todos esos ríos que van virtiendo sus aguas sobre el Cauca para aumentar el caudal que se forma en el Bajo Magdalena, más adelante hacia el nororiente, es terreno apetecido por la delincuencia. Como vemos en el mapa de la derecha, toda la zona montañosa antioqueña es muy poblada. Es el departamento de la montaña. De hecho, su ciudad capital se le llama la ciudad de la montaña, ya que 80%, 90% del territorio antioqueño está construido sobre las breñas de las dos cordilleras, la occidental y la central, que en algunos puntos se puede ver de una cordillera a la otra, simplemente cruzando el río o parándose en una de las dos márgenes. Es parte de la belleza y la riqueza de nuestro departamento de Antioquia, e infortunadamente municipios como Briceño están en la mira. Ahora, si vemos algunos aspectos geoestratégicos, es que el mapa solo nos lo habla. Además de toda esa trascendencia del río y la riqueza de la represa, etcétera, es que no es sino cruzar hacia el noroccidente y ya está prácticamente saliendo al sur de Córdoba, la zona montañosa de las serranías de Yapels, Jerónimo, o entrando más adelante a las llanuras de Córdoba y saliendo al mar. Si camina hacia el occidente, cruza la cordillera y llega a la zona pacífica y ya está en el Océano Pacífico. O si se viene hacia el centro, pues está realmente cerca de Medellín, 2 horas, 3 horas en carretera, y de Medellín a el centro de Colombia en 5 horas. Es decir, que en unas 10 horas las personas buen, eh, con buena visibilidad y buena facilidad de las vías están ya metidas en el centro del país. O cruzando hacia el oriente, con las dificultades que tiene la cordillera, puede llegar al Río Grande de la Magdalena o al Bajo Magdalena, sur de Bolívar y nordeste antioqueño. Es de una importancia fundamental, que son muchos los recursos y los intereses geopolíticos que allí circulan. Ahora, viéndolo, algunas de sus fotos es que es algo supremamente espectacular. Esta cañada natural, donde por la temperatura y por la configuración del terreno, las personas pueden ir a tomar sus baños familiares, sus descansos, son realmente o es realmente espectacular, y no hay una sino varias. Es parte de la belleza natural de Colombia, que ha sido trancada y truncada por la acción de los terroristas. Como vemos, el municipio está en una zona bastante quebrada ya. La cordillera comienza a ser prominente desde su nacimiento sobre las dos márgenes del río Cauca, que aquí lo vemos claramente. A la izquierda, la cordillera occidental, y a la derecha, la cordillera central. Y como les decía, no es sino pararse en cualquiera de los dos lados y lo está viendo, o cruzar en una barcaza, o si es ducho en natación puede cruzar de un lado a otro, o más adelante donde se construyeron las represas para el hidrotango, pues puede cruzar de un lado a otro. Aquí vemos algunas características de lo que es el municipio actualmente, sus veredas resaltadas en colores, como todo lo de la raza antioqueña, cada vereda orgullosa de su terruño, organizan sus actividades propias de cada vereda, luego del municipio, y es muy atractivo en las ferias y fiestas de todos estos poblados de la cordillera colombiana. Tienen ganadería, luego la riqueza hídrica de la zona lo permite, una alta producción cafetera, lo vemos aquí, también producen cacao, son uno de los municipios o una de las comunidades más productoras de panela del departamento de Antioquia. Tienen también una gran producción de energía eléctrica, con todos los problemas que conocemos que se han presentado en Hidroituango por efectos de corrupción y de falta de algunas previsiones, pero es además un pueblo precioso. Aquí alcanzamos a ver una foto un poco borrosa de cuando están las festividades.
todas las casas y las fachadas pintadas de colores muy vivos y la gente celebrando sus festivales populares. Hay minería también porque es una zona rica en oro y mucha riqueza eh, hídrica que permite el desarrollo de la agroindustria. Además tiene unos cañones, como vemos la misma foto nos indica, mucho pliegue dentro de las montañas para ir formando cordillera a oriente y occidente del municipio que hace que se convierta en una región de una riqueza importante de especies para avistamiento de aves, para hacer turismo ecológico o simplemente para disfrutar de la naturaleza. Es una zona bellísima. Infortunadamente, el contraste de toda esa belleza, afectado por los terroristas de las FARC, el ELN, el narcotráfico, que han convertido también parte de esas breñas en zonas de cultivo y relacionadas con el nudo del Paramillo, con el este antioqueño y con los mafiosos de otras partes del país. Mi coronel, ¿cuál es la realidad de la acción del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro e Iván Velázquez en relación con la estratégica área del municipio de Briceño y en general del departamento de Antioquia, donde la violencia comunista se ha mantenido activa contra los habitantes del siempre complejo departamento bandera de pujanza en Colombia? Infortunadamente, mi coronel, y aquí hay que decirlo, el señor Petro odia a Antioquia, tiene un resentimiento personal contra el departamento de Antioquia y busca todo el tiempo es cómo hacerle daño al departamento, cómo bloquearle los proyectos que tienen, cómo tratar de imponer su agenda del socialismo del siglo XXI frente a la pujanza, eh, la industriosidad y el ánimo de desarrollo que acompaña a muchos de sus habitantes. Y desde que subió al poder, es mejor, desde antes, ha sido crítico, ha pretendido fraccionar el departamento, les bloquea los eh, dineros que les corresponden, les pone trabas a todas las iniciativas que presente la dirigencia antioqueña. Y si eso lo hace con los de Medellín que tienen poder y que tienen la presencia nacional con la industria y la economía, cómo influyen, pues con mayor veras a zonas como Briceño, donde está la represa de Iribitango, que tiene ahí un historial de complejidades en su desarrollo, y entonces esa actitud del presidente, pues lo que hace es empoderar a los grupos armados y a las comunidades contra la dirigencia local y a generar la conflictividad que a él le conviene. Es una pena que haya un presidente que en lugar de unir, que es lo que le corresponde, a toda la territorialidad y a toda el emporio geohumano que tenemos los colombianos, es generando ese odio y esa división que en nada nos conduce y que solo genera reacciones que tampoco son convenientes para Colombia. Mi coronel, ¿cómo sucedió la captura de los terroristas alias Calucho y Yepes, integrantes de la supuesta disidencia número 36 de las FARC? Bueno, a este bandido del Calucho se llama Carlos Andrés Taborda y le dicen Calucho, otros le decían Cabullo, pero pues eso ya es cuestión ahí de semántica. Y el otro Yepes, un par de criminales que hicieron parte de los supuestos desmovilizados en el pacto FARC-Santos, pero que apenas iniciaron los delincuentes Timochenko y Pastor Alapi y los demás ampones a legislar en el Congreso, estos volvieron a sus andanzas porque eran parte de la estrategia y se dedicaron a revivir, resucitar, remover de los escombros toda la actividad criminal y narcotraficante de la cuadrilla 36 de las FARC. Esa cuadrilla estaba asentada o estaba asentada en el Bajo Cauca, Tarazá, Cáceres, Juan, etcétera. Y allí ha delinquido y ha comerciado coca y ha asesinado campesinos y soldados y policías, cometido mil tropelías. Entonces, para demostrar que las FARC, como ellos dicen, estaban vivas y que entre comillas los que se habían desmovilizado eran traidores, revivieron toda esa acción criminal con desplazamiento hasta el nudo del Paramillo del Occidente y proyección geopolítica hacia el Oriente
en el nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, Bolivarense, Santandereano y el Bajo Magdalena. Ya posicionados, entonces comenzaron a tener disputas con los bandidos del Clan del Golfo. Y este par de delincuentes, el tal Cabullo y el tal Yepes, o Calucho y Yepes, eh, montaron ya una estructura más abierta de negocio del narcotráfico, de control del crimen y el delito, y eran buscados por las autoridades. Y el ejército, la séptima división, por medio de la cuarta brigada, hizo una operación exitosa, los capturó a ambos, la fiscalía los judicializó, los entregó a un juez y los condenaron. No sabemos si todavía están en la cárcel o ahora estarán de asesores en el Palacio Nariño o de pronto en una embajada, porque el señor Petros ha dedicado también su gobierno, además del odio contra Antioquia, es a liberar a cuanto delincuente hay y sobre todo si es comunista y es terrorista, nombrándolo gestor de paz o dándole algún cargo importante. Entonces no se nos haría extraño que estén de delegados diplomáticos o consulares en Bolivia o en México, donde se mueve bastante narcotráfico. Mi coronel, ¿cómo informó el portal electrónico Infobae lo relacionado con la captura de los dos terroristas enunciados? Bueno, el general Ramírez, comandante de esa unidad, informó en su momento que había un orden de batalla establecido que eran 71 delincuentes y que en lo que iba corrido del año 2018 ya se les había capturado el 30%, es decir, 20 bandidos. Otros habían caído. Había 20 bandidos ya neutralizados entre capturados y dados de baja, eh, que se habían capturado entre los 12, perdón, que se han producido entre los 21 12 capturas, los otros pues se entiende que eran dados de baja, que también 6 delincuentes se han entregado y que 2 menores de edad habían sido entregados al bienestar familiar. Como siempre, hechos puntuales y concretos. Aquí hay un detalle que resaltar. En ese momento estaban escribiendo el informe de la Comisión de la Verdad, o supuesta Comisión de la Verdad, el cura de Rux y sus cómplices. Y si uno revisa esos pasquines que produjeron allá, no hay ninguna referencia a estos casos. Entonces, ¿de cuál verdad estamos hablando? No, dice la verdad es que el Estado perseguía a los campesinos y que los campesinos optaron por irse a la lucha armada. Esa es más o menos la verdad del cura de Rux. Pero la verdad verdadera de los hechos es que las FARC engañaron al país, eso no lo cuenta él, ni en su farragoso y costosísimo informe, sino que se dedique a elucubrar y a elogiarlos y oculta intencionalmente este hecho que es tan visible, que no cumplieron ningún pacto y aquí dice clarito que dentro de los capturados hay sujetos que han firmado el proceso de reinserción como desmovilizados. Entonces, ¿por qué no cuenta la verdad este señor de Rux y lo que hace es lavarle la cara a las FARC y permitirles que sigan delinquiendo? Mi Entonces, coronel, ¿cómo? perdón, entonces el portal describió Infobae. ya, Infobae describió ya en forma detallada toda la información de cómo ha ocurrido la captura, una operación coordinada del Ejército, la Fiscalía y el apoyo de la Policía Nacional. Relató quién era cada uno de sus bandidos, parte de su prontuario, las armas que les incautaron, las municiones que tenían, los documentos, los equipos de comunicaciones, y resaltó que además una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo había evitado otros actos terroristas de estos grupos y que la comunidad estaba ya generando una especie de protesta, una especie de instrumentalización, tratando de impedir que las autoridades judiciales encarcelaran, porque ya había unos intereses grandes del narcotráfico en la zona. Entonces, nos demuestra cómo el pacto FARC-Santos fue virando de un acuerdo de supuesta suspensión de las hostilidades en el conflicto y proceso
hacia la paz total, como la llama ahora el señor Petro, y lo que en realidad permitió fue que los delincuentes siguieran con otro ropaje y con otros métodos dedicados a sus mismas actividades criminales e ir maniatando progresivamente a las fuerzas militares e instigando a la población a que cada vez que haya un hecho eh, judicial u operacional de la fuerza militar o policial, inmediatamente salgan a bloquear e impedir que las instituciones cumplan con su función. Eso tampoco nos lo dice el señor de Rux. No dice que lo que se hizo fue montar un esquema muy bien articulado para bloquear la institucionalidad y legitimar a los delincuentes. Entonces, por eso insistimos que en medio de ese escenario quedaron presos en el 18, nadie sabe más qué pasó con ellos de ahí en adelante, y no sería raro encontrarlos de agregados culturales en una embajada colombiana en el exterior, nombrados por Petro, obviamente. ¿Cómo informó el mismo suceso el portal electrónico de amplia difusión en Latinoamérica? Pues como le decía, el portal Infobae tiene mucha presencia en todos los países, tomó unos datos muy claros de lo que allí ocurría y lo hizo público y resaltó ese fenómeno que ya estaba presentando, que la población civil supuestamente buscando la pacificación y reclamando que la erradicación debe ser manual y un poco de eh, mentiras y de montajes. Entonces ya estaba buscando bloquear a la autoridad para que no los encarcelara, tuvieron que trasladarlos a otro lugar, judicializarlos y encarcelarlos. Pero de ahí para allá, repito, no sabemos qué ocurrió. E insisto, no sería raro que estén en algún cargo importante o delegados de paz del señor Petro ahora. ¿Qué otros hechos del desorden público estaban sucediendo al mismo tiempo en el departamento de Antioquia, según reportes del diario colombiano El Colombiano de Medellín? Bueno, pues en Antioquia seguían ocurriendo casos como extorsiones a campesinos por parte de los que llaman los caparrapos, que es otro grupo delincuencial de los mal llamados desmovilizados paramilitares. Y esos bandidos le establecieron una cuota del 10% de lo que el gobierno nacional les había dado a los campesinos para la erradicación voluntaria de coca. Entonces lo que hacían o lo que hacen, de acuerdo con ese programa, es que el campesino va y dice, tengo 5 hectáreas sembradas de coca, valen tanto. Entonces el gobierno nacional organiza una erradicación manual y le dice al campesino, le vamos a dar un dinero X por cada hectárea que usted derribe de coca y siembre productos de pancoger. Entonces inmediatamente llegaron los caparrapos y le dijeron, les ponemos el 10% de lo que del Estado, usted tiene una vez que venir a entregarlo aquí. Y ojo, porque tenemos la cifra exacta de cuánto es que le dieron. Entonces, si a la persona le daban 20 millones de pesos, de una vez sabían que 2 millones eran para los caparrapos y otros 2 para el político que les tramitaba eso. Así funciona. Pero lo peor del asunto es que los mismos delincuentes de las FARC y de todos estos, y tampoco lo cuenta el cura de Rux, reúnen los campesinos y le dicen, ahora vaya y derribe otros 5 hectáreas de monte, siembre otra vez 5 hectáreas de coca, la, de, la destruye las hojas, nos entrega las hojas para que nosotros las procesemos, va y cobra su plata y nos da el porcentaje de nosotros. O sea que se volvió fue un negocio redondo en el cual la delincuencia de todos los pelambres gana, pierde Colombia y la naturaleza peor, porque lo que hace es estimular, derribar las hectáreas para sembrar más coca. Y fuera de eso, ahora con el paso del tiempo al señor Petro le ocurrió otra idea más genial, que es que comprar directamente el Estado la hoja de coca a los narcos. Pues ahí sí abrió el boquete para que ellos sigan con sus cuotas que deben cumplir a los narcos para los laboratorios y al mismo tiempo cumplirle con la cuota que les pone el gobierno. ¿Cómo les parece esa maravilla? Entonces, eso estaba ocurriendo al mismo tiempo en las zonas de Antioquia. A los mineros se multiplicó tanto la minería ilegal manejada por mafias
eh, particulares, dijéramos, y la minería controlada por las FARC y el ELN y los delincuentes del Clan del Golfo, que es un negocio redondo del cual el señor de Rux tampoco habla en su informe, ni dice que el pacto farsanto llevó a multiplicar eso. Entonces, por un lado, la mentira total del señor de Rux, con su falso informe de la verdad, y la doble moral de los bandidos jugando a utilizar todas las gabelas que dio el gobierno con la instrumentalización de los campesinos, con la multiplicación de las hectáreas de coca y con el boquete que le abrió para que esta gente bloquee cualquier actividad institucional con el cuento de la autonomía y el respeto por los derechos humanos y un poco de barrabasadas con las que salen en todas partes del país donde hay coca para justificar que no se les actúe de manera eh, fuerte por parte del Estado para evitarle sus acciones delictivas. ¿Han funcionado para el plan estratégico de la FARC las azonadas de campesinos alebrestados, como ha sucedido ya en el municipio de Briceño, Antioquia? Mire, apenas iba un año del Pacto Farsantos y ya en el municipio de Briceño, que ustedes lo ven ahí todavía, a pesar de la belleza que tiene, el potencial de riqueza y la capacidad de hacer algo agroindustrial grande, está como si fuera en el siglo XVIII, las calles sin pavimentar, las cercas todavía con guaduas en descomposición, las casas con techo de paja, se notan ahí, algunas con pared de madera y otras con pared ya de concreto y de ladrillo. Eh, Ataques armados todos los días, sicariato a la orden del día y pues la fuerza pública hace patrullas, hace presencia, pero no puede estar detrás de cada persona, ni si los soldados están en una esquina a 5 cuadras y aparece un sicario y mata a otra persona, pues cuando reaccionan ya es muy tarde porque son civiles que andan en motos, que son las famosas milicias, que los generales Mora y Naranjo no fueron capaces de hacer que se incluyeran en el Pacto de La Habana. Entonces, al mismo tiempo, las FARC siguieron con su plan estratégico, como ya lo hemos explicado aquí varias veces, partidos en los que están en la parte política en el Congreso y los que siguieron en el monte delinquiendo. Y su plan, desde luego, es llegar a la toma del poder total, que tengan unos delincuentes en el Congreso es apenas un paso de lo que ellos quieren, porque todavía falta mucho por desarrollar. Entonces, instrumentalizar a la población civil para que bloquee cualquier actividad institucional que vaya generando una disrupción, una ruptura entre el orden legítimo y la delincuencia organizada, pues abrió el camino también para que llegaran el ELN, el EPL, que no se ha acabado, las FARC y el Clan del Golfo. Y así nos lo presenta el periódico El Espectador en su redacción judicial del 8 de noviembre del 23, o sea, hace un año. Y nos relata cómo a cada rato ocurren azonadas contra el ejército por cualquier razón. No es sino que las tropas hagan una operación donde está la cuadrilla 36 de las FARC porque requisan unos vehículos, porque encuentran unas armas, porque capturan a alguien que tenía orden de captura de la fiscalía, porque van y destruyen o se dirigen a destruir un cultivo de coca y de inmediato la población, como chulos, activan sus alarmas eh, telefónicas y de radios que tienen y los milicianos de la FARC rápido llevan a los campesinos allá, se encargan ellos de hablar y de motivar y en un momento tienen el ejército rodeado y se convierte en que ya no pueden actuar, la llamada va y viene a la presidencia de la República, al Ministerio del Interior, solución que los soldados se queden quietos, los bandidos les quitan las armas para garantizar que los soldados no las vayan a usar, los soldados esperando que vaya una comisión de la Cruz Roja a hablar con los bandidos y los bandidos siempre declarándose víctimas y que es que si no les dejan cultivar coca, ¿qué hacen? Y el gobierno en lugar de apretarse los pantalones y decir, bueno, y cuando no haya coca, ¿de qué vivían? No, sino que hay que negociar aquí, negociar, y entonces, conclusión, le devuelven las armas a los soldados, se retiran las tropas de ahí y los bandidos se quedan con la zona controlada. Eso ya se volvió reiterativo y respecto a su pregunta, claro que les está funcionando de maravillas para el plan estratégico de las FARC.
Con base en los anteriores sucesos, se podría afirmar que la guerrilla narcoterrorista de la FARC es una especie de cáncer político y social contra los colombianos, especialmente las personas de escasos recursos, a quienes, en contrario, dicen todo el tiempo están representando. Pues esta foto es contradictoria, pero nos revela esa realidad. Ahí vemos la celebración del Día de la Raza en Briceño, Antioquia, las niñas de los colegios muy bonitas con sus uniformes y su banda marcial y desfilando por el poblado, la gente mirando los balcones muy bonitos, los colores vivos que decíamos, y esas imágenes tan particulares de la zona andina eh, que la gente, los creativos, los artistas pintan en las paredes. O sea, todo un contraste y vemos banderitas de Colombia celebrando el día cívico y la gente tomando las fotos y recordando, pero al mismo tiempo en la zona rural la pelea entre los narcos de las FARC con los narcos del Cartlán del Golfo, produciendo desplazamientos masivos y llevando hasta 3.000 personas de todas las veredas al área urbana a hacinarlas en los coliseos y en las casas de sus familiares con el fin de protestar y decir que no se ha cumplido el pacto Far-Santos y que si no les dan casa, carro y beca, no suspenden los cultivos de coca, pero que ellos están dispuestos a negociar y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, al ver que las FARC son las que han estado instigando y promoviendo todo esto, no cabe la menor duda que son un cáncer, no solamente para Briceño Antioquia, sino son un cáncer para el país, para su economía y para su desarrollo, porque mientras toda esta gente, estos niños, van creciendo con esa dicotomía entre si ser cívicos y pertenecer a Colombia o pensar que estos grupos armados son una esperanza también de vida, pues hay un doble mensaje que nunca queda claro y va a mantener esa dicotomía de la violencia producto de ese cáncer. ¿Qué podríamos agregar a la convulsionada demagogia de los partidos políticos y de sus averiados dirigentes en Colombia, preciso en este dramático momento de la historia del país salpicada de violencia comunista y narcotraficantes permanentes contra todos los habitantes del país? Bueno, he sabido que en Colombia, antes de que se posesione un presidente, ya está en campaña el que aspira a reemplazarlo. Y eso lo hemos visto con el señor Restrepo, Turbay, con López Miquelsen, con Álvaro Gómez, todos han tenido esa misma afán, eso es sabido. Pero en este caso específico tenemos que ir más a fondo. Se firma un pacto en el cual todos los dirigentes políticos del momento le sirvieron de comodines o de alcahuetas al señor Santos. Y lo firman y salen a garantizar y a gritar y a decir y a vociferar y a rasgarse las vestiduras que eso es lo más posiblemente perfecto, que ahora sí habría paz en Colombia, que señora usted enviaría un hijo a la guerra, que yo soy el premio Nobel, bueno, un poco de barrabasadas y trapisondas honestadas por toda esa delincuencia de cuello blanco. Pero la realidad es otra. Ahí vemos a Briceño, un municipio con una potencialidad total, asediado por las cuatro puntos cardinales, por el terrorismo, por la guerrilla, por el narcotráfico, por los carteles, por la corrupción de los políticos, por los problemas administrativos en Ituango, por la deforestación, por la afectación al medio ambiente, por la siembra de cultivos y la afectación a la juventud que ya ve mejor la posibilidad del dinero fácil y no trabajar para desarrollar una zona con la misma pujanza que han tenido sus antecesores, etc. Entonces, uno esperaría que desde los partidos políticos se montaran estrategias para recuperar la institucionalidad, para reverdecer la creatividad y el empuje del campesino colombiano, para generarle nuevas dinámicas, para facilitarle que su producción agropecuaria sea mejor y se agroindustrialice. Eso se esperaría de la dirigencia política, pero lo que uno ve es que si desde el primer día que gana la presidencia X, ya los demás están buscando la siguiente presidencia, quiere decir que andamos es en una corruptela politiquera permanente y que los congresistas
que son los que deberían ponerle coto a eso con leyes y con las funciones que les hemos analizado aquí, eh, están es únicamente a expensas de hacerse reelegir, y eso es todo lo que le preocupa a un congresista. Pasar lo más suave posible sus 4 años, pero garantizando que a los 4 vuelve y entra ahí para seguir recibiendo eh, eh, grandísimos emolumentos, y esos son sin excepción, no es salva uno solo. Todos piensan igual y tienen un poco de disculpas y de mentiras para tramar la gente, que lo llevo en mi corazón, que mi región cafetera, que mi región eh, hidroeléctrica, que mi región no sé qué, que mis chapulines colorados de la fuerza pública, mi pueblo colombiano, mi campesinado, porque yo llevo sangre campesina y un montón de mentiras, y eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux. Entonces, ¿de cuál verdad estamos hablando? Pero aquí lo vemos real y es la tragedia que vive Colombia, y en este caso específico Briceño, producto de la politiquería. Mi coronel, ¿cuál es la radiografía de los efectos del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del municipio de Briceño en el departamento de Antioquia, asediado durante décadas por el accionar narcoterrorista de las FARC, el ELN, el EPL, las AUC y otros carteles del narcotráfico? Pues es una radiografía bastante lacónica, porque en contraste con las ambiciones de los politiqueros, en contraste con la riqueza que tiene este municipio, en contraste con su valor geoestratégico, su ubicación, su potencialidad y su interacción social, política y económica con los municipios vecinos, que podría ser de mayor desarrollo en todos los campos. eh, la radiografía lo que nos presenta es un panorama poco halagüeño, y más bien de incitación a que las comunidades se mantengan al margen de la ley, cercanas al delito y en particular desinformadas, porque hay factores y actores que están motivando ese choque, la confrontación, la, el rechazo a la institucionalidad, y no la búsqueda de un desarrollo armónico alrededor de proyectos institucionalizados. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por las FARC con quienes está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz? Pues mi coronel, lamentablemente hay que decir que no, no tiene ningún futuro, porque una cosa habla él en sus discursos veintejulieros y cuando se sube a las tarimas a decirles que les consiguió no sé cuántas hectáreas de tierra, y que la revolución y que el cambio y que tienen que acompañarlo a él y que no lo van a dejar tumbar, porque es que los ricos no quieren, un poco de cuentos que ya la gente ni le pone cuidado de tanta barrabasada que dice, frente a una realidad como la que estamos viendo aquí. En el terreno, una palabra que se inventaron ahora, en los territorios, como si Bogotá no fuera territorio. Y dicen es que los territorios para referirse a lo que está fuera de Bogotá. Los territorios es todo el país, y los territorios son todos. Pero bueno, esa es parte de esa mala dicción que se mete en los medios académicos y periodísticos. Eh, no se entiende por parte de la dirigencia política que allá en esas zonas afectadas por la violencia, las personas viven un mundo completamente diferente al que ellos sueñan aquí en Bogotá, y al que en sus cócteles y sus trapisondas organizan para sacar ventajas y hasta dinero para ellos, y no las soluciones que requieren los colombianos. Entonces, ante esa realidad, pues el señor Petro puede hablar de mil ideas de paz que él tiene por allá en medio de sus efectos que le causa la adicción al café perico, y otra cosa es lo que in situ están viviendo los campesinos, los mineros, los agricultores, los ganaderos, los transportadores, los comerciantes pequeños de esas zonas afectadas por la presión terrorista de los grupos armados. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados, en este caso particular, por mafias narcoterroristas de la FARC, tenían tendiente a poner al país en jaque
y sacar los mayores provechos del desgobierno de Gustavo Petro. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. El comentario para la edición del día de hoy. Para el pueblo colombiano ya se ha hecho muy corriente el escuchar a diario los combates de bandoleros de los grupos terroristas y en especial de las FARC. Pero no podemos ignorar que el sacrificio de estos colombianos debido al adoctrinamiento del Partido Comunista es un sacrificio de vidas inútiles, al que son conducidas personas vulnerables llevadas por las teorías del marxismo terrorista, que al mismo tiempo demuestran el gran sacrificio que hacen en forma permanente nuestras valerosas y heroicas tropas para defender a los colombianos. Protección contra el secuestro, el chantaje y el asesinato con el que agreden al noble y honorable pueblo. Pero a pesar de esos esfuerzos y peligros que corren nuestras tropas, ellas nunca han dejado de perseguir a los criminales porque ese es su sagrado deber que han jurado. De esa forma, el pensamiento colectivo en contra de la criminalidad es en favor de las tropas y cada día es mayor. Aumenta la confianza en nuestros soldados y por eso les colaboran en forma que más les es posible, creando un fuerte lazo entre los partidarios de la legalidad y en contra de la ilegalidad. Una forma de recompensar a los tantos heroicos y valientes soldados que todos los días ofrendan su vida en favor del pueblo, en una forma tan patriótica que nos es casi imposible agradecerles en toda su magnitud. Asimismo crece el patriotismo de todos los colombianos y la solidaridad que demanda el momento actual, porque la nación no se merece que tengamos que vivir en un ambiente lleno de temor y zozobra, que no nos permiten lograr el desarrollo y el progreso que demandan la felicidad de nuestros hijos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, usted apunta a que dentro de la población colombiana, porque además es la que pone los muertos de lado y lado de los estratos sociales afectados por la violencia, hay mucha aceptación del Ejército Nacional y de sus integrantes y sus actividades. Pero falta es que el gobierno, los gobiernos de turno del Estado, por medio de su gobierno, se comprometa en buscar una solución, ya que no tiene ninguna justificación que esa violencia siga y persista y perviva causándonos daños.
Esta noche tendremos una actividad académica muy importante que es conocer la vida y la obra de un personaje que fue trascendental en el siglo XIX en Colombia, el general Tomás Cipriano Mosquera. Estaremos ahí escuchando y analizando todos los eventos y conclusiones alrededor de la vida de este personaje que marcó una etapa en la historia colombiana. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo e iluminando.